panelistas de un equipo jurídico de buena trayectoria. Yo creo que pues sería recordarles que la reforma pensional es una de las tres reformas principales que ha, digamos, emprendido este gobierno, reformas que tienen un carácter reivindicatorio para los trabajadores y en general con beneficios para toda la población y la comunidad del pueblo colombiano. Particularmente la reforma pensional fue radicada en la Cámara, en la Comisión Séptima del Senado, de la cual yo creo que pues todos los que hemos estado haciéndole seguimiento y hemos estado atentos, ayer se dio la aprobación de 79 artículos de los 94 artículos que se compone esta reforma pensional. El día de hoy, en este momento, se está llevando a discusión y se está llevando a debate los 15 artículos faltantes, pero recordemos que estas reformas requieren 4 debates. Entonces, esta inició por la Comisión Séptima de Senado, luego iría a plenaria de Senado, luego iría a Comisión Séptima de Cámara y luego a plenaria de Cámara. Esos serían los 4 debates. Estas reformas, pues como ustedes lo han escuchado, han tenido pues ciertos traumas porque adicionalmente a la oposición que no está de acuerdo con algunos artículos, pues han buscado y han encontrado la forma de dilatar con, digamos, la desactivación de los quórums y particularmente en la reforma pensional, pues ya lleva y se espera que en el día de hoy al menos surta el primer debate completo. Si esta reforma al menos queda con un debate en esta legislatura que termina ordinariamente el 20 de junio, es decir, en menos de 8 días, digamos que quedan vivas para poderlas seguir discutiendo en la próxima legislatura que empezaría el 20 de julio. Pero la apuesta del gobierno es que va a intentar avanzar en la mayoría de los debates posibles en esta legislatura. Por ahora, la reforma que más riesgo está corriendo es la laboral, que no se ha logrado iniciar el primer debate, al menos el primer debate, y si no se, como les digo, si no se logra dejar aprobada o por lo menos discutido un debate, tendría que irse a archivo y la legislatura entrante tendría que volverse a radicar. Lo que se tiene pensado es que el gobierno va a solicitar unas comisiones extras y va a hacer unas discusiones extras entre el 20 y el 30 de junio y que digamos que en esos días poder generar unos nuevos debates para algunas de estas 3 reformas, pero como les digo, por lo menos la reforma pensional, que es la que nos atañe hoy, parece que hoy quedará aprobado en primer debate, ya por lo menos salvándose, digamos, en esta legislatura. Esta reforma pensional, pues ya sabemos que tiene unos pilares que ya nuestros panelistas nos van a explicar más en detalle, pero tenemos que entender que estamos en un momento donde el sistema pensional actual pues requiere, además de unos altos costos que debe entregarse del presupuesto nacional, cerca de 30 billones de pesos anuales, tiene que entregarse del presupuesto nacional para poder cubrir los cerca de 1.600.000 pensionados que tiene Colpensiones, mientras sabemos que los fondos privados solo tienen alrededor de 294.000 pensionados. Es decir, que nosotros estamos hablando apenas del orden de 1.900.000 pensionados en el país, cuando pues tenemos una población de 51 millones de habitantes.
Por eso se hace necesaria una reforma pensional y pues aquí quisiera ya presentar a los panelistas y pues digamos la idea y el propósito o la forma de trabajar este panel va a ser que vamos a trabajar inicialmente, cada uno de los panelistas nos va a dar como su percepción de la necesidad de la reforma pensional o por qué se requiere la reforma pensional, cuáles serían, digamos, los beneficios que encuentra en la reforma, unos 3 o 4 beneficios que tengan al menos cada uno de los panelistas, pues para darle oportunidad a todos, y cuáles serían las grandes preocupaciones que se tendrían. Entonces, en este panel, cada uno de los panelistas nos daría como esas respuestas, por qué es necesaria una reforma pensional, cuáles son las bondades o los principales aspectos que identifican de la reforma radicada y cuáles serían sus principales preocupaciones. Tendremos del orden de entre 10 y 12 minutos de cada uno y después podemos generar unas preguntas ya específicas sobre esta reforma y algunas inquietudes que normalmente tiene cada uno de los, digamos, de los participantes, algunas preguntas que nos han llegado. Entonces, nuestros panelistas son, y los voy a ir mencionando cada uno, y cada uno, digamos, activa la cámara, da un pequeño saludo y volvemos luego, cuando ya presente los 4, a que cada uno empecemos en el mismo orden en que los menciono, a responder, digamos, esos 3 elementos que queremos que nos compartan. Entonces tenemos del equipo jurídico de Sindecena y tenemos 3 abogados y del equipo de Redal tenemos un profesional que incluso está adscrito a Colpensiones en este momento. Entonces, damos un saludo al abogado doctor José Wilmar Matamoros Fonseca. José Wilmar Matamoros es egresado de la Universidad Los Libertadores, tiene experiencia en Derecho Laboral Individual y Seguridad Social y ha sido docente universitario y tiene experiencia en Derecho Deportivo. Entonces, un saludo ahí pequeño, doctor Wilmar, para continuar con el siguiente. Muchas gracias. Wilmar tiene el micrófono cerrado. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Como lo indicaba don Augusto, soy abogado, hago parte del equipo jurídico de Sindecena, especializado en Derecho Laboral Individual, adelantando actualmente una maestría en Derecho Deportivo. Y pues nada, con toda la disposición, muchísimas gracias por acompañarnos y pues estaremos atentos a resolverles todas sus dudas que se les presenten durante el desarrollo del foro. Muchas gracias, doctor Wilmar. El doctor Francisco Javier Andrade, que es abogado litigante y especializado en asesoría a organizaciones sociales, especialmente a las organizaciones sindicales, ha sido afiliado a Sindecena desde el año, estuvo afiliado a Sindecena desde el año 1975 hasta en el año 1995 que se retiró y desde eso ha sido asesor jurídico permanente de Sindecena y de otras organizaciones sindicales. Bienvenido, doctor Andrade, y muchas gracias por participar en este evento. Augusto, yo creo que el doctor Javier ha tenido inconvenientes para mantener la conexión. Yo creo que lo podemos recuperar en un momento. Bueno, usted me informa, por favor, ahí. Listo, entonces vamos con el doctor Felipe Osvaldo Vivas, que es asesor de Sindecena. Él es abogado litigante y lleva prestando servicios a Sindecena hace más de 5 años, en especial a las organizaciones sindicales y con su especialidad en derecho laboral y colectivo. Bienvenido, doctor Felipe. Un saludo muy especial.
Doctor Felipe, ¿me escucha? Qué pena, muy buenas tardes. Es que tenía problemas de conectividad. Perfecto. Bueno, mi nombre es Felipe Osvaldo Vivas Polindara. ¿Estamos haciendo la presentación nomás, Augusto? ¿O ya empezamos? No, nada más la presentación ahí rápida y ya. Bueno. Perfecto. ¿Tiene forma de activar la cámara, doctor Felipe? Sí, ya aquí estoy. Es que se me apagó el computador. Bueno. ¿Listo? Bueno. Listo. Muy buenas tardes para todos. Quien le habla, Felipe Osvaldo Vivas Polindara. Aquí con toda la disposición para ilustrar los aspectos positivos y negativos del proyecto de la reforma pensional. Muchas gracias, doctor Felipe. Bueno, y por Redal, que Redal es una plataforma que reúne trabajadoras y trabajadores de Colombia con el fin de ejercer promoción y la defensa de los derechos laborales individuales y colectivos. Tenemos al doctor Carlos Enrique Rivero Rueda, quien ha sido presidente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Sector Financiero y es economista, tiene especialidad en gerencia financiera y servicios financieros y actualmente es profesional especializado en Colpensiones. Bienvenido, doctor Carlos Enrique. Un saludo muy especial. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a Augusto, a todos los panelistas y a todos los participantes de este foro. Es un honor para mí hacer parte de esta discusión como actor directo dentro de la reforma pensional. Desarrollo las actividades dentro del área de financiamiento para la sostenibilidad del régimen de prima media, lo que permite pues identificar un poco cómo está el tema de la sostenibilidad, que es una de las características de la reforma pensional. Entonces esperamos pues sea de entero gusto de todos esta participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivero. Bueno, entonces dando ahora sí inicio, entonces invitamos al doctor José Wilmar Matamoros para que en 10-12 minutos máximo nos ilustre sobre, digamos, cuáles son las razones que considera que es necesaria una reforma pensional, cuáles son los 3 o 4 aspectos principales que considera de esta reforma y cuáles serían las preocupaciones que se tendría al respecto. Por favor, entonces, doctor Wilmar. Listo, sí, señor don Augusto, muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecerle por el espacio que en estos momentos nos estaban brindando y pues esperar resolver algunas de las dudas que tenemos con respecto a la reforma pensional. Bueno, para dar inicio, yo considero que uno de los aspectos más importantes es la cobertura que va a tener esta reforma pensional, teniendo en cuenta que actualmente con esta reforma lo que se busca es llegar aproximadamente a cubrir a más o menos 2.600.000 personas que mayores de 65 años que no logran pensionarse, teniendo en cuenta que en los regímenes anteriores estas personas ya mayores de 65 años, teniendo en cuenta su edad, no pueden emplearse y durante los años anteriores no cumplieron o tuvieron muy pocas semanas de cotización para lograr una pensión. Entonces, el aspecto más importante que yo considero es la cobertura a la que se va a llegar con esta reforma. Obviamente, lo primero que se piensa es saber cómo se va a cubrir esa reforma, el presupuesto para cubrir esa reforma, pero pues ya teniendo en cuenta las otros pilares que se van a tener para recoger más presupuesto para cubrir las pensiones de las personas que los llamamos en los pilares, las llamamos como el régimen solidario, que es las personas que se encuentran en un estado de pobreza. Entonces, ese es el aspecto que yo considero muy, muy importante en esta reforma pensional. También lo mismo, la renta vitalicia
para las personas que no alcanzan a pensionarse. Digamos, las personas que cotizaron de 150 a máximo 999 semanas, también se van a lograr pensionar, tienen que ser mayores de 65 años, lógicamente tienen que cumplir unos requisitos, pero también va a ser una cobertura muy importante en esta reforma. Lo que se busca es disminuir la brecha que existe, la brecha de pobreza, la brecha de personas que no cuentan con un ingreso, independientemente del motivo, no cuentan con un ingreso en este momento, entonces van a lograr cubrir sus necesidades, y sobre todo los adultos, esos adultos mayores que no cuentan con la ayuda de un familiar, entonces con el apoyo de ningún familiar, entonces es importante la cobertura que van a tener. Otro de los aspectos, precisamente en este momento que se está adelantando en la comisión séptima, la reforma, debatiendo la reforma, precisamente en este momento se estaba la transición que se dio, que estaba dando desde las 1000 semanas. En este momento se acabó de aprobar que fuera desde las 900 semanas para los hombres y desde las 750 semanas para las mujeres. Eso es otro avance pues grandísimo en el tema de esta reforma, teniendo en cuenta que aunque todavía se va a debatir cuando esté en la Cámara, se va a debatir la edad, porque en este momento pues la edad de los 57 años, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se hacía como el análisis y debían ellas empezar a cotizar desde los 18 años. Entonces, con el tema de, por ejemplo, que se ponía se exponía, por ejemplo, que con el tema de la pandemia, mucha gente dejó de trabajar y pues ahí se genera un vacío en su cotización, con el tema de las profesionales que para todos los van a estar estudiando, preparándose más, pero mientras están haciendo sus especializaciones, sus maestrías, sus doctorados, pues son tiempos que están dejando de cotizar. Entonces lo que están buscando es que la edad disminuya para poder lograr estas semanas de cotización. Entonces, en este aspecto considero esos 3 puntos, tanto que se está llegando a una cobertura muy amplia, que es lo que pues, se busca disminuir la brecha de pobreza, pero también considero que se debería disminuir la edad para que pueda llegar a más personas. También otro de los pilares que considero importantes es el tema de las brechas de género, ¿no? Ahí se está disminuyendo la brecha de género, pues teniendo en cuenta que la mujer siempre ha sido, o sea, el tema, por ejemplo, de las 50 semanas que se le van a dar adicionales por cada hijo, máximo hasta 3 hijos, entonces también disminuye esa brecha, pues porque ellas se encuentran en una inferioridad con respecto a nosotros los hombres, pues por el tema de la maternidad, por el tema de muchas veces de que tienen que estar en casa no solo mientras están en el estado de gravidez, en el estado de embarazo, sino también en la licencia cuando están en su casa. Entonces, todo eso es importante para disminuir las brechas entre hombres y mujeres con respecto al tema pensional. Por el momento considero, hablando de este punto, que es importante generar un poco más de conciencia con este tema y pues más adelante tengo algunas preguntas, algunas inquietudes que voy a plantear, pero que también voy a resolver con respecto a este tema. Listo, muchas gracias, doctor Wilmar. Entonces, el doctor Wilmar nos plantea el tema de la ampliación de de cobertura con con la reforma pensional. Nos plantea qué pasará con los trabajadores que no logran cumplir con todas las semanas de cotización, y nos hablaba de las 200, 150 semanas a las
999, que a partir de los 65 años, estos trabajadores que no logren cumplir con la totalidad de las semanas, pues se les daría como una especie de auxilio, que es uno de los pilares, pues que ahora yo creo que algunos de los panelistas nos van a seguir tratando de aclarar. También nos habla de que en esta reforma que incluso se está discutiendo hoy, la reforma había planteado una fase de transición a partir de las 1000 semanas, pero que el día de hoy se está aprobando que se van a rebajar a 900 para hombres y a 700 semanas para mujeres. Y también nos habla de la importancia de la disminución de la brecha de género por las dificultades que se tienen claramente en la pensión de las mujeres. Pues nosotros conocemos que actualmente el índice de pensión de hombres casi que triplica al número de mujeres. En ese orden de ideas, entonces le damos paso al doctor, no sé, bueno, el doctor Andrade todavía no lo tenemos, entonces al doctor Felipe Osvaldo Vivas para que nos indique, digamos, la respuesta también a la misma pregunta. O sea, ¿qué considera, por qué considera necesaria una reforma pensional en este momento? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que ha identificado y algunas de las preocupaciones? Le damos paso, doctor Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Bueno, primero que todo, yo considero que la reforma pensional debe siempre ser considerada como un tema de bastante importancia, pues esto presenta muchas implicaciones, tanto a nivel social, con los afiliados y con la ciudadanía. Actualmente el ambiente político evidencia la importancia, la necesidad de promover y realizar una reforma pensional. Y el gobierno nacional ha presentado para su discusión y para su aprobación ante el Congreso de la República una propuesta de reforma al sistema colombiano de pensiones. Es claro que existe una gran cantidad de discusiones y propuestas alrededor de este proyecto legislativo, por lo que no es un tema fácil de analizar y se debe mirar desde varias ópticas. La propuesta de diseño permite un acelerado aumento de la cobertura, como lo manifestaba el colega hace unos minutos. Ese es un punto muy positivo porque amplía a la población menos favorecida y a la población que menos devenga salario unos beneficios. Realmente la reforma pensional se realiza fundada en 3 pilares. El primer pilar es innovador para las personas más vulnerables. En este caso es el pilar solidario, que abarca a todas las personas que viven en extrema pobreza. El segundo pilar es el pilar semicontributivo, donde abarca a las personas como los adultos mayores, las personas que en estos momentos están recibiendo los beneficios BECS, hoy en día de Colpensiones. Y el tercer pilar es el pilar contributivo, que es aquel donde están las personas que trabajan y cotizan al sistema. En ese sentido, en cuanto a la cobertura, tenemos que se va a ampliar
y también va a dejar de existir esa desigualdad en las pensiones del fondo público y del fondo privado. En la práctica, las personas que se encuentran en el fondo privado y han devengado 2, 3, 4 salarios mínimos, cuando van a solicitar su pensión de vejez, se encuentran con la sorpresa de que se van a pensionar con un salario mínimo. Eso ha llevado a que muchos afiliados, trabajadores, inicien acciones legales contra el fondo privado para solicitar la nulidad del traslado que se hizo al fondo privado. Ya existe múltiples jurisprudencias acerca de las nulidades de traslado que se realizaron a los fondos privados, precisamente por esa desigualdad. Aquella persona que cotiza 3, 4 salarios mínimos, si está en el fondo público, en Colpensiones, pues su mesada pensional será con base, en base a esos 3 salarios mínimos. Entonces, esa desigualdad terminaría con esta reforma. Y también pretende abarcar gran cantidad de cotización de la población colombiana al fondo público. Es decir, ahora las personas que devenguen hasta 3 salarios mínimos van a estar en el fondo público, que en su mayoría en la población colombiana son las personas que trabajan tanto en el sector público y sector privado, que van a ser llevadas a que coticen en el fondo público. Es decir, que las personas que en estos momentos estén en los fondos privados, pues ya no van a tener la necesidad de iniciar una acción judicial de una nulidad de traslado, porque pues si cotizan hasta 3 salarios mínimos, automáticamente van a ser trasladados al fondo de pensión Colpensión. Entonces, ese es un punto también importante para resaltar en cuanto a la reforma. Tenemos también algo muy interesante que se va a dar con la reforma, y es los beneficios para las personas que tengan derecho a una prestación anticipada de vejez. La reforma pensional plantea que para los afiliados que no estén en régimen de transición, que cumplan 65 años y tengan más de 1.000 y menos de 1.300 semanas de cotización, podrán acceder a la prestación anticipada de vejez. Esta prestación pues se liquidará de la misma forma establecida para la pensión de vejez, pero de manera proporcional a las semanas cotizadas. A la persona beneficiaria se le descontará de dicha prestación el valor equivalente a cotizaciones faltantes para completar las 1.300. Ese es un punto también importante que no existía en el fondo público. Otro aspecto, otro beneficio son el beneficio de semanas para mujeres con hijos. El proyecto de la reforma pensional
plantea también de manera, a manera de reconocimiento por el trabajo no remunerado de las mujeres, aquellas que cumplen la edad mínima para acceder a la pensión, pero que no tengan el número necesario de semanas cotizadas. ¿Sí? Esas mujeres pues podrán obtener el beneficio disminuyendo ese requisito en 50 semanas por cada hijo nacido, por cada hijo que tenga, hasta llegar a un mínimo de 1.150 semanas, es decir, por 3 hijos. Reduciría el número de densidad de semanas que exige la ley, aunque bueno, ya hoy en día con el pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional referente al número de semanas exigidas para las mujeres es de 1.000 semanas. Y pues esto sería un punto en el que tendría que acomodarse de acuerdo a esa postura de la Corte Constitucional. Otro aspecto importante para resaltar, que ya es desde el tema laboral, si lo que pretende la reforma es ampliar la cobertura, también tendría que haber una reforma laboral que llene las expectativas para que la población pueda seguir cotizando. Es decir, lo que se pretende es estimular que las personas coticen a pensión, pero si no hay fuentes de empleo, si no hay el acceso para poder cotizar, pues difícilmente se va a poder ampliar esa cobertura. Esta cobertura más es para las personas del pilar solidario y para el pilar semicontributivo, porque las personas del pilar contributivo pues están bajo la dificultad que atraviesa el país con las fuentes de empleo. Entonces, esos serían como los puntos negativos que yo resaltaría. Las fuentes de empleo. Si no hay fuentes de empleo, difícilmente se va a poder ampliar esa cobertura para que el pilar contributivo sea mayor al existente. Es todo, Augusto. Bien, muchas gracias, doctor Felipe. Bueno, el doctor de Felipe nos recuerda los pilares, entonces nos habla del pilar solidario, semicontributivo y contributivo, y un cuarto pilar que es el de ahorro voluntario. También nos habla y nos define que en el momento los fondos privados y quien se quiere trasladar y ya ha superado la barrera de menos de 10 años de su expectativa de edad de pensión, 62 para hombres y 57 para mujeres, es decir, si las mujeres están después de los 47 años y los hombres están después de los 52 años, pues tienen que iniciar una demanda para poder regresarse a al fondo de pensiones público. Que con la nueva reforma, pues nos explicaba el doctor Felipe que no sería necesario para algunos casos. También nos habla de los beneficios que se tendrían para las personas o los trabajadores que estando entre 1.000 y 1.300 semanas, es decir, que todavía no ha cumplido las 1.300 semanas, se genera una nueva posibilidad que es la pensión anticipada de vejez, donde allí se da la posibilidad de que se le asigne una pensión y se le va a descontar
digamos, el valor requerido de los aportes hasta completar las 1.300 semanas. También nos habla de el beneficio que se tiene para las mujeres hasta 3 hijos, que se ha reducido a 1.150 semanas en este proyecto de ley, pero pues también nos informa de la sentencia reciente de la Corte Constitucional, donde determina que las mujeres requerirían 1.000 semanas, pero obviamente está conminando al Congreso para que lo legisle. Y pues ya hemos escuchado de viva voz de la ministra de Trabajo que sí van a tratar de incorporarlo en esta nueva reforma, esa sentencia de la Corte o esa orden de la Corte, para que se regule y ojalá se llegue a las 1.000 semanas de cotización de las mujeres. Recordemos que la Corte lo que ha ordenado es, señores Congreso, legislen. Si ustedes no legislan, entonces a partir del año 2024 se le van a reducir 50 semanas a las mujeres, no importa el número de hijos, solo por el hecho de ser mujeres, y en los años siguientes se va a ir reduciendo 25 semanas anuales hasta llegar a las 1.000. Entonces, lo que se va a procurar, y así lo escuchamos de la ministra en la tarde de ayer, era que se iba a motivar o a definir en esta ley cómo se iba a incorporar ese apoyo para rebajarla a las 1.000 semanas. Deja el doctor Felipe como preocupación que cómo se van a soportar las fuentes de empleo, se van a obtener las fuentes de empleo, pues para poder que todos podamos hacer contribuciones para su fondo pensional. Bueno, damos paso entonces al doctor Riveros, Carlos Enrique Rivero, para que nos ayude con estos 3 temas que estamos planteando. ¿Por qué considera que se requiere una reforma pensional? ¿Cuáles son las bondades que usted ha identificado de esta nueva o de esta reforma, de este proyecto de ley de reforma pensional, y cuáles son sus preocupaciones? Muchas gracias. Doctor Riveros, tiene el micrófono cerrado. Ok, muchas gracias, Augusto. Creo que la información que suministraron los panelistas que me antecedieron está completa. Yo quiero recoger el tema de las cifras para que podamos entrar a determinar por qué la importancia de la presentación de una reforma pensional. Miren, en Colpensiones básicamente hay 6.7 millones de afiliados, de los cuales 2.6 millones aportaron ahorita en el mes de abril. De ahí, ¿qué podemos deducir? Que mire, la cantidad de personas que están sin trabajo. La fluctuación de las plazas laborales en Colombia no es un secreto. Por esa razón, el tema de la reforma laboral es tan importante y, como lo decía mi compañero que me precedía, el tema de las plazas laborales lo que me va a permitir es garantizar que tengamos un ingreso con todas las prestaciones y que se realicen los aportes pensionales con el fin de cubrir a futuro el tema del cambio o relevo generacional en el tema pensional. Pero bueno, retomando nuevamente las cifras, mire, de solo 2.6 millones de trabajadores que aportaron en el mes de abril del 2023, 1.8, eso es más o menos como el 75-77%, lo hizo sobre un salario mínimo mensual legal vigente. Luego tenemos la concentración de toda la gran mayoría de trabajadores entre el rango de 1 y 2 salarios mínimos en Colpensiones. Las pensiones, entonces, en este orden es que suministra Colpensiones o que participa Colpensiones en todo el sistema pensional con un 78%, está entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Luego, de aquí podemos deducir que el tema de las plazas laborales es supremamente precario. Luego, siempre, y la lógica operacional nos dicta que luego de una reforma laboral viene la reforma pensional. Cuando tenemos claro el tema del proceso de contratación,
En consecuencia, podemos ya determinar o identificar cómo se van a realizar los aportes pensionales con base en la regulación laboral. Ahora, ¿estas cifras son suficientes para demostrar las necesidades de una reforma pensional? Claro, pero si muchos no están satisfechos, entonces vámonos al siguiente ejemplo. En el régimen de ahorro individual del sistema actual, para obtener una pensión de 1.160.000, que es un salario mínimo, el trabajador debe haber cotizado o aportado y tener acumulado en su cuenta individual 350 millones de pesos. Hagan ustedes las cuentas, 26 años trabajando a un salario mínimo, cotizando al 16%, eso le da más o menos 87 millones de pesos, un poco más, un poco menos. Luego, nadie tendría derecho a pensionarse en el régimen de ahorro individual. Otro elemento más para entrar a demostrar por qué se debe mutar de un régimen de reparto a un régimen de pilares. También lo podemos decir de la siguiente manera. Para que una persona pueda pensionarse con un salario mínimo debe aportar sobre 15 millones, que es lo mismo decir que son 23 veces la mesada pensional. O sea, esto es imposible de cumplir como está diseñado ahorita el sistema pensional. El régimen de ahorro individual con solidaridad, lo único que tiene de solidario es el nombre, porque no tiene más. Para poder traer a colación algo que está afectando a los trabajadores que están afiliados al régimen de ahorro individual o régimen de capitalización, como también se le llama, establece el marco pensional que su dinero va a generar una rentabilidad mínima, pero lo que no sabemos los colombianos es que esta rentabilidad mínima básicamente se calcula bajo el promedio ponderado de unos índices de mercado. Y si ese resultado o esa rentabilidad de mercado es negativa o por debajo de la inflación, no importa porque el marco regulatorio no establece que tiene que estar por encima. Por esa razón es que las cuentas individuales, fuera de que pierden capitalización por las pérdidas en el mercado de valores, también pierden en el ámbito de la rentabilidad mínima que ordena el marco normativo. Ahora, ¿por qué es importante apoyar este tipo de reformas? Porque principalmente en el tema pensional es una reforma con impacto social, donde lo primero que nosotros debemos focalizar nuestro trabajo es brindarle un ingreso a aquellos colombianos que no tienen con qué comer, no tienen con qué dormir, no tienen con qué vestir, prácticamente sobreviven. Eso se ve traducido en el pilar no contributivo o solidario, que también se llama. Y allí, hablaba mi compañero de panel, se les entrega una rentabilidad, una renta básica universal de 223.800 pesos, que es la que está establecida por el DANE como línea de pobreza. ¿Que es poco? Sí. Que en campaña se dijo por parte del actual presidente de la República que iban a ser 500.000 pesos, sí, también. Que quisiéramos que fuera más, claro, pero ¿por qué no subimos más? Porque resulta que eso tiene un impacto en nuestro bolsillo y todas las personas que somos dependientes tenemos que meternos la mano para precisamente aportar y permitir que suba ese monto de la renta básica universal. Por esa razón, considero que es importante que sentemos una base, ¿cierto?, en esta reforma y que de aquí para adelante podamos irla subiendo para mejorar esa renta básica. Ahora bien, lo que podemos ir es eliminando a futuro el pilar solidario y el pilar semicontributivo. ¿Cómo? A través de la mejora de las plazas laborales. El 70% de los colombianos están concentrados en el pilar semicontributivo, que no es, que es aquellos trabajadores que en algún momento de su vida hicieron aportes al régimen pensional, pero que no cumplieron los requisitos. Que sumado a los mecanismos de protección de vejez que tiene en este momento el gobierno nacional activos, pues lo que trata es darle un poco más de esos dos
pensional. Entonces acá, pues para resumir las cuentas, podemos decir que sí es importante, hay que revisar el tema de la reforma pensional, pero previamente con la reforma laboral, que se aumente el número de plazas, que empecemos a aumentar el número de aportes al régimen pensional. El régimen pensional ya no va a ser, estará compuesto por dos administradores, que es el administrador del régimen de prima media y el administrador del régimen de ahorro individual, sino que ahora va a ser único, donde se van a unificar las reglas pensionales, donde Colpensiones es el que va a pensionar y ahora se va a desarrollar lo que se denomina los componentes, el componente de prima media y el componente de ahorro individual. Muchas gracias. Muy bien, doctor Riveros. Muchas gracias por esos puntos donde nos habla efectivamente que la dificultad que se tiene en este momento y las posibilidades que tienen los trabajadores de aportar, pues ya nos está hablando de que en el mes de abril solamente se habló de 6.7 millones de afiliados que tenía y solamente 2.600.000 estaban aportando. Es decir, que hay una diferencia casi de 4 millones de afiliados que no aportaron en el mes pasado, en el mes de abril. También nos habla de que cerca de 1.8 millones de esos 2.6 que aportaron lo hacen sobre el salario mínimo. Es decir, que se ratifica una de los temas que se han presentado frecuentemente donde solo o más del 80%, cerca del 80% de los trabajadores colombianos reciben por debajo de 3 salarios mínimos. Solo el 20% está por encima de los 3 salarios mínimos. También nos habla de que el 78% de las pensiones que tiene Colpensiones en este momento están sobre un salario mínimo. También que tiene gran preocupación por las plazas laborales y que ese sería un elemento que se requiere impulsar para que mayor base de trabajadores puedan aportar al sistema pensional, y ahí es donde viene la unión y la necesidad con la reforma laboral de abrir posibilidades de mayor estabilidad en los contratos laborales, que estos contratos, pues cuando son informales, pues muy pocos de los trabajadores informales contribuyen a su sistema de pensión o a su seguridad social. Nos dice el doctor Riveros que a mediano plazo se debe propender porque se eliminen los pilares semicontributivo y solidario, y entonces quedaría prácticamente solo 2 pilares, que sería el contributivo y el de ahorro voluntario. Bueno, yo quiero agradecer a todos los compañeros trabajadores del SENA e invitados que están hoy participando en este evento. Pues lastimosamente tuvimos dificultades para que el doctor Javier Andrade, que es otro de nuestros abogados asesores, se conectara. Se han hecho varios intentos y parece que la señal donde él se encuentra no es suficiente para lograr la conexión. Entonces, en ese orden de ideas y con este panorama que se ha dado de la reforma pensional, yo sí quiero, digamos, como dejar algunos elementos que han sido casi que de preocupaciones incluso de todos los trabajadores. Como les decíamos ahora, la reforma pensional en el pilar contributivo, hablando específicamente de ese inicialmente, pues plantea que los trabajadores hasta 3 salarios mínimos, y así quedó aprobado en la reforma de hoy, que nos acaban de compartir un tweet del ministro del Interior, del doctor Velasco, donde dice que ya quedó en su totalidad aprobada la reforma pensional en este primer debate en la Comisión Séptima del Senado, y nos habla de que ese margen o ese rango
de 0 a 3 salarios mínimos va a ser para Colpensiones. Y a partir de el excedente de 3 salarios mínimos, o sea, las personas que ganen más de 3 salarios mínimos, que ya lo decíamos anteriormente, que solo es un 20% de los trabajadores colombianos, tendrán la posibilidad de cotizar a régimen de ahorro individual. Allí es donde tendría la posibilidad del trabajador, es decir, quien gana 4 salarios mínimos, obligatoriamente va a aportar sobre 3 salarios mínimos a Colpensiones, y el cuarto salario mínimo, el que excede los 3, aportaría sobre ese salario mínimo a régimen de ahorro individual. Entonces, aquí quiero hacer la pregunta al doctor Wilmar, si nos ayuda a responder en su percepción, esa distribución que se hace tácitamente está eliminando la competencia entre los regímenes pensionales. Es decir, al día de hoy hay una competencia directa entre el régimen pensional público, Colpensiones, y los fondos privados. Hay una competencia a tal punto, pues que yo creo que es indiscutible que la está ganando desde el punto de vista real de quién pensiona. Es claro, y las cifras lo demuestran, pues Colpensiones tiene 1.600.000 pensionados. Los fondos privados llevan 30 años, cerca de 30 años, y solamente tienen 294.000 pensionados en las cifras que nos compartieron esta semana. Digamos que desde el punto de vista de quién garantiza la pensión, yo creo que quien haya leído y discutido un poquito, no tendrá duda de que el régimen de Colpensiones de prima media es quien pensiona. Pero pues por diferentes estrategias no santas de algunos fondos privados, pues todos los jóvenes o mucha población joven casi que dice que en los fondos privados está la mayoría de los trabajadores menores de 45 años. Es decir, los jóvenes están cotizando sobre los regímenes o en los fondos privados. Y eso ha hecho precisamente que Colpensiones no tenga sino 6 millones de afiliados de los 24 millones más o menos que se tienen o que se tendrían. Y eso permite que la mayor cantidad de recursos se estén yendo a los fondos privados. Pero a la hora que las personas se están acercando a la edad de pensión, hacen el análisis y claramente están identificando que es mejor estar en Colpensiones, y ahí es donde vienen los traslados. Entonces, ese panorama lo quiero dejar, que en este momento hay una competencia entre Colpensiones como fondo público y los fondos privados. Con la reforma ya deja de haber una competencia, porque ya lo que existirá es un complemento donde obligatoriamente para los trabajadores hasta 3 salarios mínimos cotizarán obligatoriamente a Colpensiones, y lo que devenguen mayor a 3 salarios mínimos será a los fondos privados. Dejo ese panorama ahí antes de hacer algunas preguntas, porque nos dicen que el doctor Andrade ya ingresó. Por favor, me confirma si el doctor Andrade ya se encuentra. Sí, señor, parece que logramos ya conectar al doctor Andrade. Listo. Bueno, entonces, doctor Andrade, el planteamiento que estamos haciendo es que usted en 10, 12 minuticos nos cuente por qué cree que es necesaria una reforma pensional en este momento. ¿Cuáles son las bondades o los 3 o 4 aspectos principales que usted ha identificado, y qué preocupaciones tendría? Digamos que ya los otros 3 compañeros panelistas nos han dado sus perspectivas y nos quedaría faltando usted. Bienvenido, doctor Javier Andrade, y muchas gracias por estar en este espacio.
Aló, ¿me están escuchando? Sí, doctor Andrade, ahí lo escuchamos. Bueno, perfecto. Bueno, yo pienso que en este país estábamos en mora de modificar, reformar, actualizar, hacer más solidario el régimen pensional, porque el que tenemos en la actualidad es bastante exclusivista. Digamos que solamente nos beneficiamos del régimen pensional los que hemos tenido la posibilidad de conseguir un empleo, de vengar un salario y poder hacer unos aportes al régimen pensional que escojamos. Con la propuesta que se hace, me parece a mí que se está implementando un principio universal de la solidaridad, y es aquel que establece que cada quien debe aportar según sus posibilidades y a cada quien se le deben otorgar los beneficios según sus necesidades. El régimen busca integrar al servicio pensional a aquellas personas que han estado desprovistas de esta posibilidad históricamente a través de un pilar que se llama el pilar solidario. Pero para resumir lo que interesa para esta reunión, que es lo relacionado con los efectos que la reforma pensional pueda tener para los funcionarios del SENA, quiero concretar en los siguientes términos. Revisando la escala salarial de los funcionarios del SENA, veo que todos los funcionarios del SENA, con excepción de aquellos que se desempeñan en el nivel asistencial en los grados 1, 2 y 3, devengan más de 3 salarios mínimos legales mensuales. O sea que la gran mayoría de funcionarios del SENA, además de que estaría en el régimen contributivo que establece la reforma pensional, se ubicarían dentro de este pilar contributivo en el componente complementario de ahorro individual. En mi criterio, no se afecta absolutamente para nada el régimen pensional de los trabajadores del SENA. Antes, por el contrario, se brinda una nueva posibilidad, que es la posibilidad de hacer un ahorro adicional al pago del aporte pensional que se hace mensualmente, con el objeto de generar una especie de disponibilidad financiera que permita obtener una rentabilidad para mejorar la cuantía de la mesada pensional que le corresponda al trabajador. Simultáneamente, habría que decir que todos los funcionarios del SENA van a ser contribuyentes para financiar el régimen solidario que beneficia a las personas menos favorecidas. Existe igualmente un régimen de transición que excluye de la aplicación de la ley a aquellas personas que al momento de la entrada en vigencia de la reforma pensional tengan por lo menos 1000 semanas cotizadas o un determinado tiempo de prestación de servicios para el caso de los funcionarios públicos.
podríamos decir que una buena cantidad de compañeros, sobre todo los más antiguos en la institución, o aquellos que además de estar cotizando ahora a través del SENA, estuvieron antes vinculados al régimen pensional a través de otro empleador y superan esas 1000 semanas, quedarían entonces rigiéndose por lo establecido en la ley 100 del 93, es decir, no tendrían ninguna modificación su régimen pensional. Parece que además de lo establecido en el texto presentado por el Gobierno Nacional, se le están haciendo algunas modificaciones al mismo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. En la propuesta inicial se habla de 4 pilares y según leí esta mañana, eso quedó reducido a 3 pilares. No sé exactamente cuál sería el pilar que se excluyó. Me parece que es válida la preocupación que puedan tener algunos compañeros, pero yo pienso que en términos generales nadie se va a afectar negativamente a partir de la aplicación de la reforma pensional en relación con las posibilidades que tenía en el régimen anterior. Alcancé a escuchar que Augusto decía algo que es muy importante, y es que los dos regímenes que existían antes, con amplias contradicciones y sobre todo con unos efectos muy nocivos para los trabajadores con ingresos medios, pasa a complementarse con esta reforma pensional con el régimen de prima media con prestación definida. Otra cosa que me parece interesante es que se resuelve la irregularidad que se ha venido cometiendo en el país al pretender con engaños y con pajaritos de colores llevar a los trabajadores a los fondos privados de pensiones, y lo que ha llevado pues también a que a nivel de los abogados se abra una voracidad impresionante para conseguir demandas buscando regresar a estos trabajadores al régimen de prima media con prestación definida. En la reforma pensional, una vez se entre en vigencia la ley, se deja un tiempo de 2 años en los cuales los trabajadores pueden moverse de el régimen al cual estaban afiliados con la ley 100 del 93 al régimen que consideren más favorable, con la asesoría de las dos instituciones que participan en esta discusión, el Fondo Privado y Colpensiones, que tienen la obligación de instruir a esta persona en todos los beneficios y dificultades que se le puedan presentar para hacer este retorno y clarificar todas las inquietudes, dudas y expectativas que las personas puedan tener. Me parece que allí resumo muy rápidamente digamos, la opinión que me he formado de esta reforma pensional en cuanto corresponde a la situación de los compañeros que en este momento prestan sus servicios en el SENA. Gracias. Muchas gracias, doctor Andrade. El doctor Andrade pues nos dice que definitivamente el régimen pensional que se tiene actualmente es exclusivista y poco solidario. Y pues de hecho lo mencionábamos en una de las cifras que damos al inicio de este conversatorio, pues que solamente se habla de
1.600.000 pensionados en Colpensiones y 294.000 pensionados en un fondo privado, cuando tenemos más de 3 millones de mayores de 65 años sin ningún auxilio pensional. O sea, nunca tuvieron la posibilidad y el acceso a una pensión. Más del doble. Lo que se tiene en las cifras actuales es que solo 1 de cada 4 trabajadores logra algún nivel de pensión. Entonces, nos manifiesta el doctor Andrade que en aras del principio de universalidad, de ampliar la cobertura, pues se requiere una solidaridad. Y esa solidaridad es la que se tendrá con esta nueva reforma al poder ampliar la base de cotización y fortalecer el fondo que tiene solidaridad, que es realmente el fondo pensional público, porque sabemos con claridad que cualquier ente privado pues pone como prioridad sus ganancias. Nos habla también el doctor Andrade que quienes tengan más de 1.000 semanas pues tendrán una posibilidad de 2 años para determinar con la doble asesoría si se queda en el fondo privado o en el fondo pensional público, Colpensiones. Ese es, digamos, una de las normas que se tiene estipulada en este proyecto de ley y que, pues, de esa forma se resuelven las irregularidades que, pues, uno llama estrategias de mercadeo de los fondos privados cuando, por ejemplo, al SENA envían asesores y digamos, de forma no santa, digámoslo así, hacen firmar a los aprendices próximos a salir a su etapa productiva a una afiliación a un fondo privado en su sistema pensional y ya sabemos que quedan atados al menos 5 años porque no es posible, o digamos, por lo menos la ley actual o las normas actuales proponen que para poderse cambiar de fondo tiene que esperar, o de régimen más bien de privado a público, tiene que esperar 5 años. Entonces, en ese orden de ideas, le agradecemos al doctor Andrade y vamos a plantear algunos temas alrededor de los cuales podamos discutir. Por ejemplo, en el fondo semicontributivo, que es uno de los pilares. Bueno, no, les decía, volvamos a lo que le estaba planteando antes de que el doctor Andrade estuviera, aunque él ya no lo planteó como respuesta, parece que hubiera sido la pregunta que estábamos haciendo, que era que actualmente, en el régimen que estamos, pues hay una competencia entre los fondos privados y Colpensiones. El nuevo, en el proyecto de ley, lo que se propone es que ya esa competencia desaparece, porque hay realmente una complementariedad entre el fondo pensional público, que será hasta 3 salarios mínimos, y de ahí en adelante, pues la persona o el trabajador sí podrá seleccionar entre los fondos privados a donde envía ese aporte que excede los 3 salarios mínimos. Dentro de una de las inquietudes de alguna de los participantes, está preguntando que entonces si se va a pensionar solo con el 40% y no con el 65 al 70% como se está pensionando ahora. Pues digamos, para aclarar un poquito, el régimen pensional público hasta los 3 salarios mínimos no se modifica en nada. Es decir, que quien tenga las 1.300 semanas, pues tendrá alrededor de entre el 62 y el 65% del cuarto del número de salarios mínimos sobre esos 3 salarios. Y ahí sí tendrá que ir al fondo privado para saber cuánto ahorró, para determinar que ese valor adicional se suma a la pensión que tengan Colpensiones y tendrá la suma de esos 2 valores pensionales y será Colpensiones el único pensionador. O sea, quien va a pagar va a ser Colpensiones, es decir, que el fondo privado, si se va a determinar una prima vitalicia, se la entregará a Colpensiones para que Colpensiones sea el que lo
administre, digámoslo de esa forma. Entonces, esa complementariedad es la que se va a dar y no una, digamos, no una competencia como se está dando hasta ahora. Queremos dejar aquí algunos temas que podemos plantear. No sé, el doctor Wilmar, entonces, si nos puede ayudar, si tiene conocimiento y ampliar sobre el régimen contributivo en la pensión anticipada, que ya, digamos, eso ha sido uno de los temas que más, digamos, casi que todos lo han reiterado como muy, muy particular y muy especial de este fondo. ¿A qué se refiere exactamente la pensión anticipada? ¿Y para quiénes se da, doctor Wilmar? ¿Doctor Wilmar se encuentra allí o tiene dificultades? Acá estoy, acá estoy. ¿Me oye? Sí, ahí lo estamos escuchando, doctor Wilmar. Ahí estamos hablando del pilar semicontributivo que está sobre el artículo 18 de este proyecto de ley. Augusto, el doctor Wilmar acaba de desconectarse, creo que ha perdido la conexión. Ah, bueno, tenemos dificultades ahí. Entonces, no sé, voy a hacer como una serie de interrogantes y entonces los vamos planteando ahí cuáles nos pueden ayudar. También se tiene en este nuevo proyecto de ley, en el artículo 35, no sé si el doctor Felipe nos puede ayudar ahí de pronto, revisando el artículo y ampliándonos la información sobre hay una pensión especial para las mujeres que nos refiere de que si tiene, hombres o mujeres, que si tiene un hijo discapacitado que dependa económicamente de él, entonces se podrá pensionar una vez cumpla las semanas, no importando la edad. Doctor Felipe, si nos puede ayudar ahí interpretando ese artículo. Claro, Augusto, con mucho gusto. Respecto al beneficio de semanas para mujeres con hijos, ese está contemplado en el artículo 36, si no estoy mal. El proyecto de reforma pensional plantea, a manera de reconocimiento por el trabajo no remunerado de las mujeres, que aquellas que cumplen la edad mínima para acceder a la pensión, pero no tengan el número necesario de semanas cotizadas, poder para una pensión. Por otro lado, es una medida afirmativa, orientada a reconocer los temas de cuidado de las mujeres que tienen peso en la asignación de cargas de trabajo no remuneradas. Por otro lado, también esta iniciativa se basa en los periodos de inactividad laboral que sufren las mujeres en la actualidad al momento de tener hijos. Claro, en el tiempo que tienen los hijos y que de pronto estén cuidándolos en los primeros meses, pues va a haber una inactividad laboral y pues eso compensaría para
para ayuda. Posiciones contrarias a la reforma que argumentan que primero es necesario evaluar la viabilidad fiscal de esta propuesta. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo dice que eso tendrá un costo de 0.41 puntos del PIB. Ese es como el estudio que hace el Ministerio de Trabajo. Pero sí, es un beneficio innovador para las mujeres. Claro está que con el pronunciamiento que realizó la Corte Constitucional de que las mujeres se pueden pensionar con 1000 semanas, esto tendrá que moderarse en la reforma para que quede condicionado como lo plantea la Corte Constitucional, ¿sí? Es decir, ya no serían, en este caso, pues, las 1150, sino que de 1000 descontar 150 quedarían en 850, diría yo, ¿no? Pues de acuerdo a lo que la Corte ha estado exigiendo y pues se podría aplicar para las mujeres. También respecto a la prestación anticipada de vejez, que ahora lo estabas preguntando, esa está contemplada en el artículo 37. La reforma pensional plantea que para los afiliados que no estén en el régimen de transición, porque también va a haber una transición, ¿no? Que cumplan 65 años y tengan más de 1000 y menos de 1300 semanas de cotización, podrán acceder a la prestación anticipada de vejez. Esta prestación se liquidará de la misma forma establecida para la pensión de vejez, pero de manera proporcional a las semanas cotizadas. Es decir, que a la persona beneficiaria se le descontará de dicha prestación el valor equivalente a las cotizaciones faltantes hasta completar las 1300 semanas. Este también es un enfoque innovador incorporado en el proyecto de la reforma, ¿no? Que está orientado al propósito de generar una mayor cobertura del sistema pensional, ya que posibilitaría que una mayor proporción de adultos mayores de 65 años logre pensionarse. Adicionalmente, la prestación anticipada de vejez se convierte en un estímulo comportamental para que los individuos hagan parte del sistema y realicen sus cotizaciones. Pues hay que tener en cuenta que podrían ver en el horizonte de tiempo la posibilidad de alcanzar una pensión. Eso también pues se puede traducir en un fortalecimiento del pilar contributivo, gracias al mantenimiento de flujo de las cotizaciones, ¿no? Eso sería el aspecto de tanto para las mujeres con hijos como para las personas que quieran adquirir o ser beneficiosos de la prestación de anticipada de vejez. Muchas gracias, doctor Felipe. Muy bien y pues muy completa la ampliación que nos hace sobre los beneficios que esta reforma nos trae en la reducción de la brecha de género, ¿cierto? Desde el punto de vista de los beneficios que tendrán las mujeres. No sé si el doctor Andrade, digamos, tiene referencia sobre la posibilidad de pensión que se establece en esta reforma para padre o madre con hijo discapacitado.
que entiendo se está hablando de que una vez cumpla las semanas, no importando la edad. ¿Tiene referencia a ese tema, doctor Andrade? No, Augusto, realmente no lo profundicé. Yo me dediqué más a mirar lo que afecta a los trabajadores del SENA de manera directa, que me parece que era lo más importante para este evento. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, el artículo 35 pues determina eso, que quien tenga un hijo discapacitado, sea hombre o mujer, una vez complete las semanas que estén determinadas, porque pues ahora ya entro en discusión cuál va a ser el número de semanas para las mujeres, pero las 1.300 para el hombre, no importando la edad, puede acceder a la pensión. Depende pues del fondo en que esté. Todo esto es, perdón, esto es solo en el fondo de Colpensiones, porque afortunadamente volvemos a insistir que el propósito de esta ley determina el fortalecimiento del fondo privado. Doctor Andrade, ¿nos puede ayudar con esta pregunta que nos hace una compañera, porque es desde el punto de vista legal, donde nos dice que le han falsificado la firma para trasladar la del seguro social al fondo, a un fondo, y que puso la demanda o la denuncia más bien en la fiscalía hace 18 años y que no ha habido investigación y que en el año 2020 tuvo que volverla a poner. Y entonces pregunta que si se podría ya pasar al fondo de Colpensiones. Entonces, concretamente, la pregunta es que hace 18 años la trasladaron de Colpensiones a un fondo privado, dice la persona que le falsificaron la firma, y pues si hace 18 años, la pregunta es que si hoy podría pasarse a Colpensiones. A ver si nos ayuda con esa pregunta, doctor Andrade. Sí, ese es un caso que se ha repetido constantemente en el país. Parece que los funcionarios de los fondos privados ganaban dependiendo del número de personas que lograran cautivar para el fondo que los había contratado. Y entonces, si no podían hacerlo de manera legal, pues acudían a este tipo de manejos. Yo he tenido varios casos de personas a las cuales les falsificaron su firma en el formulario de traslado del Seguro Social o de Colpensiones posteriormente a un fondo privado. La compañera que hace la pregunta puede perfectamente optar por una de estas dos posibilidades. Una primera, que sería la que yo aconsejaría en este momento, es esperar a que haga tránsito en el Congreso la reforma pensional y aprovechar los 2 años que dan de término para trasladarse de fondo dentro del régimen actual existente en la ley 100. Entonces, esta compañera podría en ese momento, sin necesidad de mayores argumentos, solicitar su traslado del fondo privado en el cual se encuentra afiliada a Colpensiones. Y la otra posibilidad sería pues a través de una demanda en acción de nulidad del traslado que le hicieron. Pero esto es más engorroso y además requiere pues la intervención de un abogado y por lo tanto el pago de unos honorarios. Yo pienso que lo mejor es esperar y aprovechar ese término de 2 años para peticionar nuevamente el traslado a Colpensiones, y muy seguramente lo va a lograr de acuerdo con lo establecido en la reforma pensional que está en curso. Muchas gracias, doctor Andrade. Doctor Carlos Rivero, a ver si nos ayuda con esta inquietud que está planteando precisamente, que al inicio de este foro se nos anunció por parte del compañero del doctor Wilmar que se había aprobado el día de hoy en la Comisión Séptima del Senado que la transición se bajaba para los hombres a 900 semanas, o sea, ya no vamos a hablar de 1.000, sino de 900, y que para las mujeres a 750.
pues recordemos que eso es primer debate, ¿cierto? Eso todavía tiene otros 2 debates y esta reforma pensional tendrá muchos ajustes en el transcurso de estos debates, pero pues digamos el propósito nuestro como organización sindical es precisamente abrir estos espacios para que vayamos comprendiendo y le hagamos el seguimiento en esos debates y si es necesario salir a apoyar las reformas como lo hicimos la semana pasada, el día 7 de junio. Entonces nos pregunta aquí un participante que si le explica bien en qué consiste esos 2 años para las personas que entran en transición, que vuelvo y repito, sería para mujeres a partir de las 750 semanas, si es como está aprobado hoy, y para los hombres ya a partir de 900. Esos 2 años que se van a dar, ¿qué es lo que puede hacer el trabajador escoger? ¿Para qué son esos 2 años de transición? Nos preguntan aquí, que nos le expliquen con mucha mayor claridad, por favor, doctor Carlos. Bueno, ok. Antes de explicar esos 2 puntos y escuchando el tema de que quedó, me gustaría hacerle un alcance frente al tema de pensión especial de vejez que está en la reforma pensional. Es importante manifestarle a todos los participantes que esta pensión ya viene siendo reconocida por Colpensiones en el actual sistema general de pensiones. Desafortunadamente, los ciudadanos y seguramente tanto el Seguro Social como Colpensiones, la publicidad frente a esta prestación económica no era bastante amplia y por eso las personas no conocíamos de ella. Básicamente está tasada que se le otorga una pensión especial de vejez a aquel papá o mamá con hijo inválido, ya sea de orden físico o mental, o cuyo hijo sea discapacitado debidamente calificado por la Junta Regional o Nacional. Y es exclusivamente para trabajadores dependientes con más de 1.300 semanas para cualquier edad. Recordemos que si el hijo pierde esta invalidez o el porcentaje de discapacidad, el trabajador debe volver a sus actividades laborales. Entonces, ya dejando digamos que una extensión de la información que nos dio los compañeros panelistas frente a la pregunta de abrir un espacio más para la transición, lo que le va a permitir es que se abra la puerta para muchos trabajadores que hoy en día, como está planteada la reforma pensional radicada el 22 de marzo del 2023, no estaban dentro del proceso de transición. ¿Qué característica tiene el proceso de transición? Pues que aquellas personas que ya tienen más de 1.000 semanas y con esta modificatoria de 900 semanas para hombres y 750 semanas para mujeres, les van a aplicar la Ley 100 de 1993 con la modificatoria que es la 797 del 2003. Eso le va a permitir a que más personas alcancen a pensionarse con las características de la Ley 100. De igual manera, pues, como decía el compañero moderador, la reforma se presentó con unos capítulos y unos artículos, los cuales dentro de las plenarias y de las comisiones, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, van a sufrir modificaciones. Todavía no tenemos a ciencia cierta cómo va a quedar. De igual forma, los fondos de pensiones privados están haciendo un lobby muy fuerte para bajar el umbral, pasándolo de 3 a 1 o 1,5. Entonces, pues, está muy dura la contienda y solamente cuando llegue el final del cierre de todo el trabajo que se hace en el Congreso y que también tiene control de constitucionalidad, lo que salga por parte del Congreso, pues ya sabremos cómo quedará la reforma, cómo va a ser aplicada para los ciudadanos y seguramente tenga la oportunidad de volver a estar en
en este espacio para poder explicar cómo quedó y cómo le va a ser aplicado a los trabajadores, tanto en transición como los que no están en transición. Muchas gracias, doctor Carlos. Yo creo que complementando con la ampliación que nos dio el doctor Carlos Rivero, pues aquí hay una pregunta que podríamos casi que enlazarla, porque dice, si ya tenemos los derechos adquiridos para pensionarnos, ¿nos pensionaremos con colpensiones así ganemos más de 3 salarios mínimos? Doctor Carlos, como digamos que esta pregunta está enlazada con lo que acabamos de hablar, entonces si nos puede ayudar ahí con la respuesta. Ok, sí, los derechos adquiridos es diferente a la expectativa. Si yo tengo derechos adquiridos, quiere decir que ya cumplí los requisitos, que son en la reforma pensional, estamos hablando de 1000 semanas en la transición, con la modificatoria 900 hombres, 750 mujeres, pero todavía no sabemos si va a quedar así. Pero traigámoslo al escenario real. Hoy en día le está exigiendo al ciudadano 62 años para hombres, 57 años para mujeres y 1.300 semanas como mínimo en el régimen de prima media con prestación definida. En el régimen de ahorro individual le está exigiendo 62 años para hombres, 57 años para mujeres y tiene que haber alcanzado un monto superior al 110% para un salario mínimo. En las tablas de actuaría, básicamente como les explicaba en la primera exposición, para un salario mínimo está en 350 millones y 3 y 4 salarios mínimos está alrededor de 700 millones de ahorro en la cuenta individual. Entonces, por ahora, las personas que ya cumplimos con los requisitos, efectivamente nos es reconocido la prestación económica antes de que salga en vigencia la reforma pensional, que está planteada que entre en operación en enero del 2025. Muchas gracias, doctor Carlos. Entonces la respuesta es, si usted en este momento está devengando 5 salarios mínimos y ya completó más de las 1.300 semanas, es decir, ya tiene adquiridos los derechos, perfectamente su pensión se va a calcular sobre los 5 salarios mínimos si están colpensiones. No se va a hacer la distribución como se pretende en la nueva reforma o en el nuevo proyecto de ley, que era, digamos, la respuesta y que nos ampliaba el doctor Rivero. Augusto. Sí, doctor Andrade, bien pueda. Ayúdenos. Yo quiero complementar un poquito la respuesta que ha dado el doctor en este sentido. Si una persona tiene en este momento, haciendo abstracción de las modificaciones que puedan haber hecho en la Comisión Séptima, tiene en este momento 1.000 semanas cotizadas en Colpensiones, que no se preocupe, que sigue afiliada a Colpensiones, es decir, no la va a afectar absolutamente para nada la reforma pensional. Los regímenes de transición tienen ese objetivo, evitar afectar a aquellas personas que están muy próximas a acceder a los derechos con la ley que se está modificando. Entonces, en este caso, se ha estimado que aquellos que tengan por lo menos 1.000 semanas cotizadas están próximos a pensionarse, les faltan 300 semanas, de pronto ya hasta tienen la edad. Esas personas no se van a afectar absolutamente para nada con la reforma pensional. Continúan rigiéndose por la ley 100 si están afiliadas a Colpensiones. Una vez completen las 1.300 semanas y llegan a los 62 años si son hombres o 57 si son mujeres, pueden solicitarle a Colpensiones el reconocimiento de su pensión de vejez. Listo, muchas gracias, doctor Andrade. Seguimos hablando de la reforma pensional y ya hemos hablado, digamos, en gran medida del régimen contributivo y del régimen
semicontributivo. No sé si el doctor Riveros o el doctor Andrade o quién nos puede ayudar para ampliar a qué se referirá el pilar del ahorro voluntario y en qué contribuiría, cómo contribuiría a mejorar la pensión, digámoslo, y cuáles podrían ser las diferencias en la actualidad, porque actualmente existe la posibilidad de ahorro voluntario para usted aumentar su pensión, y cómo sería en la nueva reforma laboral. No sé si el doctor Andrade, el doctor Riveros, ¿quién nos puede ayudar sobre ese tema? No sé, doctor Augusto, yo Andrade. estaba... bueno, sí, doctor. Hágalo usted, yo no... Listo, doctor Rivero, gracias. Ok, el pilar voluntario es el cuarto pilar del sistema de pilares que está proponiendo la reforma pensional del actual gobierno. Este pilar básicamente está enfocado a aquellos trabajadores que tienen la capacidad de ahorrar y destinar allí unos recursos. Que esos recursos al momento de causarse los derechos para el reconocimiento prestacional se van a convertir en semanas, y cuando se vaya a liquidar por parte del fondo privado, en este caso el componente de ahorro individual, es que se llama la reforma pensional, va a ser parte de ese monto, convertirlo en semanas para que vaya Colpensiones a pagar con la sumatoria del componente de ahorro individual, se suma el componente de prima media y se paga la mesada pensional. Ahora, en carta blanca, pues básicamente este pilar no tiene mayor movimiento porque los trabajadores no tenemos capacidad de ahorro. Uno, este pilar o este sistema, como está funcionando actualmente, y de acuerdo a cómo hemos podido trabajar al interior de la organización sindical, tenemos trabajadores de fondos de pensiones privados, nos manifiestan que esto está diseñado es básicamente para altos ejecutivos cuando les hacen pagos de bonos extras por parte de las compañías, se ven materializados en los giros al pilar voluntario o al sistema de ahorro voluntario que tienen en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Por eso no hay un mayor impacto en el tema de la ciudadanía. Los fondos privados pues le están enfocando a que no se esa poco de trabajadores que están girando esos recursos y que están destinando una parte de sus ingresos para llevarlos a través de la materialización a futuro de semanas, o que puedan en algún momento utilizarlos para los beneficios que tiene actualmente el sistema en el retiro de esos recursos. Por eso no hay una mayor participación de eso y pues realmente no tiene mayor impacto en los trabajadores. Muchas gracias, doctor Rivero. Hay una pregunta constante y digamos que el doctor Andrade quiso explicarla y es la aplicación en los salarios del SENA, y sigue la pregunta constante aquí en el chat de los participantes, y es si un trabajador que devenga 5 salarios mínimos actualmente, y tiene menos de 1000 semanas, pues dejémoslo como estaba antes de la modificación, es decir, no lo acoge el régimen de transición, ¿cierto? Se ve afectado, porque pues también se ha escuchado, y digamos yo soy uno de los que le hice seguimiento y hicimos un ejemplo, y un trabajador con 5 salarios mínimos actualmente se podría pensionar con las 1300 semanas a ras, es decir, cumpliendo solamente el límite de 1300 semanas, se podría pensionar alrededor del 63% de esos 5 salarios mínimos, que si lo hacemos así rápidamente, sería 5.500.000 por 6,
le daría más o menos 3,5 millones de pensión. Si en la nueva reforma quedaría que ese 63% sería solamente sobre 3 salarios mínimos. Es decir, que tendría una pensión en Colpensiones de 3 por 6, de 18, 1.800.000 pesos en Colpensiones. Y las experiencias y las cifras nos han dicho que lo que se ahorre en el fondo privado, es decir, los otros 2 salarios mínimos, que serían alrededor de 2.300.000 en un fondo privado, no le darían sino alrededor del 40%. Más o menos esas son las cifras que se manejan en los fondos privados. Entonces sería 2 por 4, 8, más o menos sería 850.000 pesos, es decir, que la persona tendría alrededor de 2.650.000 pesos de salario, de pensión, 2.650.000 frente a más o menos 3,5 millones que tendría en Colpensiones en este momento. Esas son las cuentas que están haciendo la mayoría de los trabajadores que devengan en este momento 5 salarios mínimos, es decir, que estén por alrededor de 5.500.000, que si se pensionaran hoy con Colpensiones, estaría alrededor de 3,5 millones. Y si se pensionan haciendo la distribución sobre 3 salarios mínimos con Colpensiones y los otros 2 salarios mínimos en el fondo privado, le estaría dando 2.600.000. Es decir, que la diferencia de la pensión podría ser del orden de 900.000 pesos, menos con la nueva propuesta de reforma laboral. ¿Cuál sería, digamos, la razón de esos trabajadores para apoyar esta reforma? No sé si el doctor Andrade nos quiere ayudar con esa, que, digamos, inició trabajando sobre las pensiones de los trabajadores del SENA, doctor Andrade. Bueno, ya yo lo había manifestado anteriormente, mirando la escala salarial de los trabajadores del SENA, encuentro que solamente tienen menos de 3 salarios mínimos legales mensuales como sueldo básico los que se desempeñan en el nivel asistencial en los grados 1, 2 y 3. Perdón, sí, 1, 2 y 3. De resto, todos los otros funcionarios del SENA están por encima de 3 salarios mínimos legales mensuales. O sea que al ubicarlos dentro de los sistemas establecidos en la reforma pensional, todos los funcionarios del SENA quedarían en el régimen, en el pilar contributivo, y de ellos solamente unos pocos en el componente de prima media y el resto en el componente complementario de ahorro individual. Yo hasta donde he podido apreciar, tratando, digamos, de echarle números a los resultados que nos dejaría la reforma pensional, podría decir que no hay ninguna afectación negativa para los trabajadores. Es decir, no se está implementando una reforma pensional para desmejorar las condiciones de los trabajadores. Todo lo contrario, se está tratando de implementar una reforma pensional para mejorar las condiciones de los trabajadores y además para resolver, además de algunas injusticias, resolver igualmente una serie de inconsistencias que tenía el régimen anterior y que lo hacían bastante vulnerable. Porque, por ejemplo, en el régimen anterior existe también la solidaridad, pero esta solidaridad poco se utiliza y no se sabe finalmente qué se hacen los dineros correspondientes a este fondo. Igualmente, por ejemplo, los empleadores solamente estaban cotizándole
a los fondos de pensiones y a colpensiones con base en el sueldo básico del trabajador, a pesar de que ha sido insistente el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia en manifestar que el aporte debe hacerse sobre el salario y no sobre el sueldo. Esto lo estaban haciendo una buena cantidad de empleadores. La ley clarifica esta situación y establece que los aportes en el régimen contributivo se hacen con base en el salario. Incluso es muy clara la ley cuando dice, por ejemplo, que para los trabajadores dependientes se tendrá como salario mensual el establecido en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dice el artículo 127 al respecto? Dice, constituye salario no solo la remuneración fija o ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución de servicios, sea cualquiera la denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario y de horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje por ventas, porcentaje por comisiones e incluso la participación en utilidades. Para el caso de los empleados públicos, aplica este mismo concepto, pero también hay que aplicar entonces las disposiciones que establezca el presidente de la República anualmente en los decretos que incrementan el salario de los empleados, de los servidores públicos. Yo defiendo la reforma pensional fundamentalmente porque no he encontrado en ella efectos negativos para los trabajadores y porque he encontrado, por el contrario, una serie de aspectos positivos y fundamentalmente la posibilidad de incluir en el régimen pensional a una gran cantidad de personas que estaban excluidas porque no tenían ingresos, porque no tenían salario, porque no podían afiliarse a un fondo. Y en este momento, entonces, con esta reforma se busca beneficiar también a esas personas, de pronto descargando sobre los hombros de los trabajadores, de acuerdo con sus ingresos salariales, un aporte mínimo para contribuir a los fondos, a los fondos solidarios. Y entonces se establece, por ejemplo, que para los trabajadores que devenguen hasta, creo que hasta los 3 salarios mínimos mensuales es un 2% sobre el salario, sobre el ingreso base de cotización que deben pagar para destinarlo al Fondo de Solidaridad. Entre más ingreso base de cotización se tenga, pues mayor será el aporte que habrá que hacer para este tipo de contingencias. Yo insisto, no encuentro en la reforma pensional efectos negativos para los trabajadores. Me parece que una buena parte de los contradictores del actual gobierno se han destinado a hacer aparecer por todas partes enemigos para los trabajadores, pero en este caso están mintiendo porque realmente no ve uno, pues, incluso hay cosas que no se modifican, como por ejemplo la edad requerida para acceder a la pensión, a pesar de que la insistencia de los sectores más conservadores del país era que se aumentara la edad. Sin embargo, el gobierno mantiene la edad establecida, ¿sí? Y mantiene igualmente el número de semanas exigido para poder acceder a la pensión. Entonces yo les daría un parte de tranquilidad a los compañeros en este sentido. No hay realmente afectaciones negativas para los trabajadores. Gracias.
Muchas gracias, doctor Andrade. Doctor Wilmar, a ver si nos puede ayudar con esta pregunta que nos hace y nos hacen y hay varias inquietudes. Pues usted nos decía que el día de hoy, en la aprobación del Senado, la transición se redujo a 900 semanas para hombres y a 750 semanas para mujeres. Normalmente, una vez se apruebe esta ley, ¿cuál es la fecha que empieza a regir y las semanas que se determinen serían a partir de esa fecha donde se determine, no cuando se firme la ley, sino que se determina en la misma ley cuando se apruebe a partir de cuándo va a regir? ¿Qué conocemos al respecto, doctor Wilmar? Para darle claridad, porque hay personas que nos dicen, es que yo tengo 857 semanas, ¿será que de aquí al 1 de enero del año 2024 o 2025, cuándo será que empieza a regir y cuándo es que tengo que tener en cuenta esas semanas que determina como régimen de transición? Doctor Wilmar, muchas gracias. Sí, señor, don Augusto. Sí, efectivamente, es cuando entra en vigencia la ley. Según la reforma, como estaba hasta el momento, era a partir del 1 de enero del 2025. Era desde ahí donde se empezaba a contar, se tenía que tener en cuenta las semanas para la transición. Pero hoy, precisamente estaba mirando, se solicitó y se dejó solo, como habíamos comentado, como está lo de las semanas, lo mismo. Se dejó aprobado hoy, lo que no quiere decir que vaya a quedar así, que va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero, pero del año 2026. Lo que argumentaban en la solicitud que hicieron era que, pues, como Colpensiones va a incrementar su número de afiliados y va a incrementar el manejo que va a tener, pues tiene que tener también una transición en temas tecnológicos sobre todo. Por eso era que argumentaban sobre todo los senadores de los partidos opositores que debían ampliar esta fecha para que Colpensiones pudiera tener la capacidad de atender esta transición que se viene. Entonces, repito, por hoy quedó que iba a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2026, pues lo que no quiere decir que vaya a ser así hasta que no se apruebe en las ponencias tanto en Cámara y pues todavía estamos ahí en espera. Pero por el momento está así hasta el 1 de enero del 2026, entraría en vigencia y entraría a tenerse en cuenta la transición de las 900 semanas para los hombres y 750 semanas para las mujeres. Perfecto. Digamos que esa es otra cuenta, digamos que debemos hacer los trabajadores y especialmente las personas que estén, o los trabajadores que estén del orden de 500, 700 semanas, estar muy atentos cuando se apruebe la ley y ya se promulgue, pues, y sea decretada, a partir de cuándo y de qué fecha entraría en rigor, porque volvemos a insistir, eso no es que se firme hoy, se apruebe e inmediatamente entre en rigor esas semanas de transición. Normalmente, como lo explica el doctor Wilmar, pues dan 1 o 2 años y ahí es donde tienen que empezar a hacer cuentas todos los trabajadores para saber si alcanzan el régimen o no. Una vez fijada la fecha en que entra en rigor esa ley de transición, eso puede faltarle un día y no hay lugar a discusión. Yo creo que los que hicimos seguimiento a la ley de transición a la transición de la ley 100, donde sobre el año 2010, 2014, habían unas fechas de transición. Sabemos que hubo personas que le faltaban 15 días, le faltaban un mes, y pues digamos lo que ahí no habría discusión frente al tema. Pero sí es muy importante cuál es la fecha de esas transiciones que en toda reforma pensional se determina precisamente para respetar a algunos que tengan derechos adquiridos y algunas expectativas que estén ya muy avanzadas, ¿cierto? Porque si nosotros estamos hablando de derechos adquiridos,
totalmente tendríamos que estar hablando de las personas que ya tienen 1.300 semanas, pero expectativas ya muy avanzadas son las que tienen 1.000 semanas como se propuso inicialmente, y pues ahora lo que nos informa el doctor Wilmar, de 900 semanas para hombres y 750 semanas para mujer. Entonces, sería como estar muy atentos de ese tema para empezarlo digamos, a interiorizar para determinar esa necesidad. Doctor Felipe, ¿será que usted nos puede ayudar hablando de las condiciones de edades en este momento no se están cambiando? Eso es claro, no se va a aumentar la necesidad de edades de pensión de ninguna persona. De pronto usted ha revisado o alcanzó a revisar algo de que en la reforma se había cuando se radicó, se hablaba que ese pilar solidario era igual para hombres y mujeres del orden de 65 años. Es decir, que los hombres y mujeres que no habían alcanzado los derechos de pensión por semanas cotizadas, pues entraban en el pilar solidario o en el pilar semicontributivo. Pero en las reformas que han venido en los diferentes debates, pues yo escuché que se rebajó a las mujeres a 60 años. Es decir, que se sigue discutiendo y se sigue cerrando esa brecha, digamos, de género, porque pues si las mujeres a los 50